Hola mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Qué tal están? Si esta es la primera vez que estás por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Elizabeth, te doy la bienvenida y bienvenidos sean esas nuevas personitas que se van a suscribir a este canal a través del videito que les traigo el día de hoy. Por cierto, chicas, ya días que no traía un videito de compras, creo que hace 2 meses para el canal principal, porque los últimos 2 meses lo he compartido en el canal de vlogs. Así que si no me sigues por el canal de vlogs, por aquí te lo dejo para que vayas por allá y me conozcas pues un poquito más y más como la vida real. No es que esta vida no sea real, claro que es real. Bueno, no me quiero enrollar más y les quiero enseñar lo que son las compras que hice en Mercadona. Este mes estuve gastando 205 euros, que por aquí ustedes estarán viendo. Les dejaré una imagen de lo que es el ticket de compra. No es que solo fueron 205, es que eso sí, lo compartí en el canal de vlogs. Habían cosas que tenía que traer. El día que fui a hacer la compra, tenía que traerlas, sí o sí tenía que traerlas. Entonces me traje, por ejemplo, verduras, carnes y no me acuerdo qué otras cositas más. Me tuve que traerlas. Por eso me estarán viendo aquí como mucha carne, mucha verdura. Les dejaré así también un cortito clip de las carnes que estuve comprando. Carne blanca, pollo y eso. Por ahí estarán viendo ese cortito clip. Y voy a estar comenzando. Voy a ver, mirad, por el café expreso, que ya día que no compraba café, chicas, pero ya viene así como el tiempito de quererte tomar un cafecito por la tarde o uno por la mañana. Así que me estuve cogiendo la densidad número 7. Realmente a mí me gusta mejor cuando es número 6. Entre menos fuerte mejor para mí, pero no había, así que solo había de 7, 8, 9 y hasta 10, pero nada, ya con el 7 pues yo creo que no será tan fuerte. Y este es compatible con mi máquina de Nespresso, estas capsulitas que las suelo comprar por allí, lo que es en Mercadona, mi comprita de Mercadona. Tomate frito, chicas, de todas las cositas que les estoy enseñando, por aquí les voy a dejar lo que es el precio para que ustedes lo estén viendo. Y para las que son nuevas, que aún no saben, nosotros somos una familia de 4, más o menos para que tú te hagas una idea cuánto es lo que anda rondando en la compra mensual, ¿no? Compra mensual de cosas, pero recordar que semanalmente se te van, o no semanal, pero sí que se te van terminando, por ejemplo, ciertas cosas. Por ejemplo, alguien me preguntaba la vez pasada, Elizabeth, yo no veo, me decía que tú nunca compras papel higiénico. No compro el papel higiénico en Mercadona. Por ejemplo, esa es una de las cosas que no está aquí en la compra del mes, porque el papel higiénico yo lo compro en el Consum. Es el papel higiénico del Consum, me gusta muchísimo. Así que tomate frito por aquí tenemos 2 paquetitos. Siempre me gusta tener, aunque tengo por allí creo que 2 cajitas, siempre me gusta tener tomate frito así. ¿Por qué? Porque hay tiempos que puedes gastar más o que puedes gastar menos. Entonces por eso siempre me gusta tener lo que es tomate frito. El ketchup ese está muy bueno. El ketchup de Mercadona está muy bueno. Es bien rico. Así que si no has probado probarlo porque la verdad que está muy bien. Está buenísimo, buenísimo. Por aquí tengo lo que, aparte de lo que es el tomate frito así que me suelo traer, me gusta siempre traerme, por ejemplo, el tomate frito con cebolla. Este tomate me gusta muchísimo. Y el tomate frito estilo casero. Estos 2 tomates me gusta. Por ejemplo, los suelo utilizar cuando hago un fideuá o hago una paella o X comida que quizás ahora mismo no se me venga en mente. Pues entonces me gusta tener estos 2 tipos de tomate. Son cositas que no las utilizo siempre, las utilizo pues como muy rara vez, pero que al momento de utilizarlas me gusta ya tenerlas aquí en casa y no estar como buscando por allí. Y lo que es la nata de cocinar, 2 paquetitos de la nata de cocinar. Este es el tamaño pequeño, hay el tamaño más grande. A mí no me gusta comprar el tamaño más grande porque si no la usas
Luego, si bien es cierto que después se va a meter a la nevera, pero si no la usas, qué sé yo, en una semana, se echa a perder. Entonces yo prefiero comprarla así, en este tamaño pequeño. Si necesito más, pues entonces abro otra cajita y ya le pongo dos. Pero prefiero así, tengo como mucho más control de que comprar en grande y luego no utilizarla toda y luego meterla en la nevera, pues se va estropeando, quieras o no, se puede ir estropeando. Luego por aquí los garbanzos, me traje dos botecitos de garbanzos también para hacer un potaje de garbanzos. Y me traje los garbanzos y se me olvidó traer el pescado este para los garbanzos. Creo que es que no había, porque tampoco en esta compra tampoco no me traje lo que es el preparado para paella, que me gusta traerlo porque de ahí sale bastante cómodo. Me cuesta, creo que son $4.50 y está súper bien de precio y viene bien contundente lo que es la bolsita del preparado para paella. La verdad que sale súper bien, pero tampoco había. Así que tampoco me lo traje. Eso sí que me va a hacer falta este mes. Bueno, de repente en otra vueltecita que me dé por Mercadona ya veo si lo hay y me lo traigo. El arroz vaporizado siempre me gusta tener. Uy, por ahí está mojado. Siempre me gusta tener lo que es el arroz este vaporizado. Me gusta tenerlo pues para hacer un arrocito con pollo o un arrocito preparado. Pues me gusta siempre tener lo que es un kilo, no compro más, ¿eh? Y a veces, por ejemplo, del mes pasado, hoy me preparé un arrocito con pollo, me preparé el arrocito con pollo que les digo y hasta hoy utilicé el arroz vaporizado que compré el mes pasado, entonces todavía prácticamente está casi entero. Pero aún así siempre me gusta tener un kilito más, pues, porque quizás el mes pasado, por ejemplo, no utilicé mucho arroz precocido o arroz vaporizado, pero este mes use más de la cuenta, así que por eso siempre me gusta por allí tenerlo. El ketchup este que ya se los mostré por aquí, las olivas con hueso. A una de mis hijas le encantan las olivas, así que siempre estoy trayendo lo que es un botecito de las olivas con hueso. Por aquí tengo la mayonesa, chicas, que la mayonesa me encanta. Así que por aquí está lo que es la mayonesa. Me traje también dos botecitos de lo que es la mayonesa. Esta me gusta tener por aquí la mayonesa. Las tortillas de trigo o las tortillas de harina. Por aquí están. Mira, siempre me gusta también traerlas porque me traje la carne esta de kebab que te venden en el Mercadona con las fajitas de pollo, que para una cena, chicas, eso es de fábula porque la haces rapidito, te salva de un montón, así que por eso me gusta traerme las fajitas o las tortillitas de harina, o para hacer unas baleaditas, que si hay alguna hondureña por aquí, levantarme la mano, ya saben ustedes, las baleaditas están muy buenas, así que por eso me traje lo que es el paquete de tortillitas de harina. La latita de atún, antes me cogía la lata de atún grande, pero la verdad que tampoco no me la cojo ahora, chicas, porque si me traigo la grande, entonces después se mete a la nevera, bien, si bien es cierto, pero de ahí el atún como que va cambiando como de colorcito, no sé, no me gusta. Entonces prefiero cogerme así el paquetito este de 6 latitas de atún y ya está. Pues si se va a utilizar todo el paquete, pues se utilizó, y si se va a utilizar menos, pues también, pero no lo tengo en la nevera ahí a dejarlo, pues como quien dice, mucho tiempo, ¿no? Y además estar metiendo toda la nevera, después la nevera a veces hasta coge olores, así que mejor prefiero utilizar así. De este abre fácil, la verdad que viene súper bien. Mira, por aquí les digo, me traje el caldo para paella, que yo lo utilizo para paella y fideuá, como bien dice por aquí, mirarlo. Pero no me traje el preparado porque no había preparado. Y el preparado, este preparado que venden en Mercadona es muy bueno. Ya les digo, es bien contundente y está súper bien de precio. Creo que está por $4.50. El azúcar moreno, me traje dos
Me traje 2 paquetitos de azúcar moreno. En cada paquetito te vienen 50 sobrecitos. Y por ahí tengo 1 kilo suelto de lo que es de azúcar moreno. Así que esto va súper bien. Yo ya no estoy evitando utilizar lo que es mucho azúcar o casi nada de azúcar. Pero siempre me gusta tenerlo porque, bueno, para endulzar el cafecito o un té o algo, entonces me gusta tener lo que es el azúcar moreno. Azúcar blanco, compro, sí compro azúcar blanco, pero ya no estoy comprando tanta azúcar como antes. La harina de maíz, aquí la harina de tortillitas. Este mes me he cogido 4 paquetitos, que un paquetito de estos me dura una semana. Realmente que me dura una semana, a veces más o a veces menos, pero con 4 paquetitos de esto a mí para el mes ya me basta y me sobra. La verdad que sí, antes me traía hasta 9 paquetes, ahora no, chicas, ahora me traigo 4 y ya con 4 ya estoy súper bien de lo que es. Para las que no saben, es porque de aquí nosotros hacemos tortilla de maíz. Entonces, y es lo que en vez de comer pan, por ejemplo, en vez de comprar el pan baguette y acompañar la comida con pan, entonces acompañamos la comida con lo que son tortillas de maíz. ¿Qué cuesta más hacerlo? Porque el pan solo se va a comprar a la panadería y listo. Y las tortillitas llevan faena, pero están súper ricas las tortillitas. De arroz grano largo, me traje 4 kilos de arroz grano largo. Creo que más bien hasta me traje mucho, con 2 kilitos o 3 kilitos que hubiera traído. Yo creo que estaba bien, pero bueno, ya me traje 4 kilitos, así que me va bien de lo que es el arrocito grano largo de este. Súper bien. Azúcar, mira, azúcar antes me traía 4 hasta 5 kilos de azúcar, chicas. Ahora me he traído 2 kilos nada más de azúcar. Y todavía del mes pasado tengo por allí. Así que mira, poquito a poco estamos intentando dejar por un ladito así disimuladamente lo que es el azúcar. Eso, poquito a poco. Las cosas del palacio no van despacio. Y a un árbol viejo, o sea, un árbol ya viejo no se endereza tan fácil, o a veces no se endereza. Así que por eso les digo, las cosas del palacio van despacio. Lentejas, me traje 2 botecitos de lentejas. Y ahorita que estoy mencionando las lentejas se me olvidó el chorizo. La ensalada de lentejas este verano empezamos a hacer ensalada de lentejas. Creo que hice 2 o 3 veces. Y la verdad que un éxito total, deliciosa la ensalada de lentejas, chicas, me encantó. Mirar cuántos años llevo yo aquí y no había comido ensalada de lentejas, porque es que solo con pensar ensalada de lentejas ya me daba como repelús, no sé, me daba así como cosita. La verdad que un día digo, la voy a hacer, la hice y para qué. Nos encantó, ya les digo, creo que la hice 2 o 3 veces este verano. Y bueno, y aquí para hacerme unas lentejitas con chorizo, pues mira, aquí están 2 botecitos de lo que es las lentejas, los dos botecitos también de los garbanzos, chicas. El maíz dulce, mira, el maíz dulce en latita, la verdad que a mí me gusta mucho. Creo que por ahí tengo todavía una latita, estoy viendo que todavía tengo por allí también lo que es atún, así que mira, por aquí esta otra latita, chicas, que está por aquí, 2 latitas. La sal, la sal yodada, la sal fina. Me traje también este paquetito aquí de lo que es la sal. Alubias negras, a mí me gustan más. Las alubias rojas son las que yo he comido toda mi vida, pero las alubias rojas, chicas, que yo encuentro en Mercadona, cuando ya están cocidas se hacen así, parecen qué sé yo, una cápsula, y se hacen demasiado grandes ya cocidos. No me gustan, por ejemplo, no siempre los hago fritos. A veces me gusta hacerlos guisaditos que quedan bien ricos, pero cuando son así de grandes no me apetece hacerlos guisados. Y no sé, tienen un saborcito un poco raro. A mi esposo le hacen falta, a él le gustan más los frijoles rojos,
pero a mí esos así grandes es que a nadie le gustan. Entonces yo mejor me cojo de las negras, que cuando están cociditas pues son un tamaño normal. De esto me he traído tres bolsitas, porque el día de ayer, por ejemplo, ya cocí la primera bolsita de frijoles, y 3 bolsitas o así es que me dura el mes, porque tampoco es que comemos frijoles todos los días. Hay días que sí, hasta 2-3 días seguiditos estamos comiendo frijoles, y otros días que han habido temporadas que hasta 15 días dejamos de que no comemos frijoles. Esto va, no sé, va así como por temporadas. Estas galletitas mini de leche me las he cogido también. Vienen 5 bolsitas. Yo no las he comido, las come una de mis hijas, pero dice que están muy buenas. Me traje también lo que es el cereal. El cereal, no soy mucho de comer cereal realmente, pero a veces sí como que me dan deseo de comer cereal, así que me traje esta. Hay una caja ahí todavía que todavía tiene, que yo creo que recién se acaba de empezar, así que bueno, otra cajita por aquí. Y nada, otra cajita más de lo que es el cereal, chicas. Por aquí me tengo lo que son las cebollas. Mira, me traje 2 kilos de cebollas. 2 kilos de cebollas. O sea, aquí viene la cebolla así en bolsitas. Así que por aquí está lo que es la cebolla. Y bueno, voy a guardar esto y les voy a enseñar. Me falta mostrar la leche, aceite, las cositas de limpieza, la carne, que ya creo que ya aquí lo van a ver también, obviamente. Y nada, chicas, esta es la compra, ya les digo, porque como la otra compra, parte de la compra la metí en el canal de vlogs, que porque me la traje el mismo día que fui a comprar, y esta pues que me la trajeron hasta el día de hoy. Así que si estás llegando hasta esta parte del video es porque te gusta, así que nada, suscríbete, que es totalmente gratis, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Y si me dejas ese like, haces que más personitas vean este contenido y que YouTube recomiende más este video a personas como tú y como yo, personas reales. Así que nada, guardo la compra y continuamos. Bueno, chicas, y estos son los productos congelados. Estos son los cuartos de pollo, así. Los cuartos. Y esto creo que cuesta, vamos a ver si tiene el precio por aquí, pero anda como por 6 euros. Son 2 kilos. Pero la verdad que está súper bien. Solo que ahora estas vienen más pequeñitas. Antes eran mucho más grandes. Y ahora están pequeñitas. Y por aquí tengo lo que es el filete panga. Por aquí tengo las pechugas de pollo, mira, 6.78. Las pechugas de pollo, que lo estoy mostrando así, chicas, porque después les cuento el secreto. Esta sí, por acá tengo otras pechuguitas, igual, mira. Estas son otras 6.78. La verdad que yo así ahora le saco un montón de provecho al pollo. Ya les he comentado que el pollo entero ya no lo compro. Por aquí tengo la pescadilla de merluza. Estas que son 1000 gramos y creo que esto cuesta como en 5 euros. Creo que por allí. Y traje unos medallones también. Estos medallones de merluza. Estos. Así que en productos congelados de carne blanca es esta. Y sí, creo que de momento esto. Y aquí como la cámara hace magia. Ya tenemos la segunda parte por aquí, que son productos de limpieza. En realidad no es mucho, chicas, porque si me sigues por el canal de vlog ya mirarás. Tengo muchísimos productos de limpieza ahí abajo que voy comprando de un sitio, de otro sitio, porque quiero ir probando productos y al final tengo un montón de productos. Así que no traje muchos productos de limpieza. Simplemente pues ya cosas que realmente que me hacen falta y que las voy gastando. Por aquí, ya que están presentes, pues mira, las 2 paquetes de leche, que cada paquetito de leche, para las que no saben, trae 6 litros. Así que aquí tengo 12 litros. Prácticamente esto me dura como unos 11 días, 10 días por allí, la verdad. Leche consumimos bastante. Creo que compro... pueden ser 3 paquetes o 4 paquetes. Prácticamente sería como un paquete, uno a la semana, ¿no? Algo así. A veces más, a veces menos. Ya les digo, son cosas como que va dependiendo.
Por aquí que tengo al señor gigante y es el señor aceite. Miren el aceite de girasol, cómo ha bajado el aceite, chicas. Gracias a Dios ha bajado bastante. Y les voy a decir que esta tarde me he ido al Mercadona nuevamente porque me fui a comprar algo extra que no es mío. Por eso no lo voy a mostrar. Pero me estaba fijando que el litro de aceite de oliva está por 6 con algo. Está súper bien de precio. Pero como ya tenía que venir cargadita de otras cosas, no me lo traje. Pero que sepan que está bastante bien. El litro de aceite de oliva creo que era por 6.49 o 6.50. Súper bien de precio, que mañana, por cierto, voy por él. Productitos nuevos que no he utilizado, es decir, he utilizado lo que es enjuagues bucales, pero no había utilizado este blanqueador de bicarbonato enjuague bucal de uso diario, así que vamos a estar utilizando este. Siempre traigo pues los otros de sabor a menta o hierbabuena o este tipo, pero blanqueador no, así que mirad, si quieren hacer una capturita de pantalla, hacerlo. No sé si esto ya tiempo está o no, la verdad que no lo sé. Yo lo vi y digo, bueno, me llamó la atención, así que digo, vamos a ver una oportunidad a ver qué tal es este enjuague bucal blanqueador. Obviamente siempre hay que tener uno, pues el hábito de lavarse los dientes, pues 3 veces mínimo, ¿no? 3 veces mínimo. Yo pues voy a estar utilizando este a ver qué tal, que ya les contaré. Cepillitos dentales, yo compro de estos cepillitos dentales, me gusta traer ahí el suave, medio y duro, creo que está. Pues yo he traído lo que es aquí, el suave, y siempre intento ir intercambiando colores, pues para no mezclarlos nosotros aquí en casa. Aunque yo tengo protectores para lo que es aquí las cerdas del cepillo, de estas de colores, que las he comprado en... Creo que las he comprado en Tiger y las he comprado también en Primar. Creo que en esos dos sitios es donde yo las he comprado para protegerlo, ¿no? Aunque esté en el baño, y es mejor protegerlo siempre aquí las cerditas, no tenerlas así al aire. Porque pues en el baño, imagínense, donde tú te bañas, donde vas a hacer tus necesidades. Y quieras o no, pues si alguna cosita se va ahí por el ambiente y qué sé yo. Así que es mejor siempre cubrirles lo que son las cerditas para la limpieza. Así que les voy a dejar una muestrita por aquí para que ustedes vean de estas que yo les digo. Y son baratitas, como €1 con algo, creo que las puedes encontrar. Ya les digo, en Primar o en Tiger, ahí las encuentras. El líquido para lavar la lavadora, mira, es el limpia máquinas. Esto creo que lo utilizamos una vez al mes, es la limpieza. Que por cierto, la limpieza se la hace mucho mejor mi esposo que yo a la lavadora. Debo de decirlo las cosas como son y no me voy a dar créditos, que no, a mí me cuesta un pelín más dejarla, es que él la deja como nueva. A mí me queda semi nueva y a él le queda nueva, para que me entiendan. Bolsas de basura, las bolsas negras y las bolsas blancas, o sea, estaban como las pequeñas y estas son las medianas, así que por aquí están lo que son las bolsitas. El papel higiénico húmedo, este sí que me lo traigo del Mercadona. El otro papel higiénico normal de toda la vida es el que les digo que yo lo suelo comprar en lo que es en el Consum. Así que estos dos me he cogido 2 paquetitos de que me gusta utilizar este papel mucho para diferentes cosas de casa, lo suelo utilizar. Los saquitos estos para bolsas congelados, mira, para la carne, para ciertas cosas que durante el mes, así como lo hago yo, estoy segurísima que tú lo haces. Por ejemplo, yo congelo los tallos del apio, porque el apio, si lo tengo como el apio, en lo personal no es una cosa que yo la utilice a diario, sino que es como con ciertas comidas. Entonces si compro el tallo de apio, se me estropea, chicas, se me estropea. Entonces cuando yo lo compro, lo pico, lo meto en un saquito de estos de congelar, lo pongo a la nevera y cuando voy a necesitar, pues nada, saco la bolsita, saco el apio que voy a necesitar y otra vez, pum, a la nevera a guardarlo. Así que estos saquitos de congelar me gustan muchísimo porque la verdad que son unas bolsas sencillas, chicas, no aquí para que me entiendan bien.
pero que te sirven para muchísimas cosas. Así que eso me gusta a mí tenerlo. El chai, muero por esto. Es el aroma que actualmente tengo en lo que es mi habitación y huele delicioso. Pero cuando te digo delicioso, es delicioso, ¿eh? Así que repetir otra vez con él. Aquí lo tienen. Y una cosita que me estoy saliendo un poquito aquí del tema. Chicas, estoy utilizando el ambientador de jazmín, lo que es en el baño. Y miren, estoy yo aquí en la cocina lavando trastos y se viene el olor a jazmín. Estoy en el tendedero, ahí es donde tengo la lavadora y se viene el olor a jazmín. Si te gusta el aroma a jazmín, es una pasada. El ambientador de jazmín, que también lo encuentras en Mercadona. Así que si no lo has utilizado, utilizarlo. Viene en la misma presentación que este, solo que en vez de chai te dice jazmín, pero huele de maravilla. Cuando te digo de maravilla, es de maravilla. Obviamente te tiene que gustar el olor a jazmín. Papel toalla, aquí está el papel toalla, que por cierto aquí está donde coloco lo que es el papel toalla. Así que este me dura exactamente el mes. Pero es que me dura el mes cabalito, ¿eh? Trae 600 hojas, es bien resistente. Este creo que hay de dos, creo que hay este y está otro. Pero este es muy resistente, este me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este. Mirarlo, hacerle capturita de pantalla. Eso, así. Esa captura que acabas de hacer. El papel transparente, por aquí ya no tenía. Papel aluminio sí que tenía, papel de cocina, de todos los papeles tenía, menos papel transparente. Así que nada, me lo he cogido nuevamente, el papel transparente. Y dice que trae 80 metros. Así que por aquí está. Creo que esto me dura como 2 mesecitos. Esto sí que me suele durar. Lo mismo que el papel aluminio. Va dependiendo. Aunque ahora como ya vienen las clases, pues entonces quizás utilicemos un pelín más y eso se va gastando también un pelín más. Por aquí tengo el concentrado de colonia. Esta vez me traje los dos concentrados, me los traje de colonia. Me gusta mucho este aroma. Aunque la vez pasada les comenté también de uno que me compré en el Consum, que era de color azul y huele espectacular. Me encanta. Es un concentrado así, tipo suavizante, pero aquel es como, viene siendo, o sea, el olor es tan fuerte que viene siendo como un perfumador. Huele rico y está como a 1,85. Creo que algo similar también del precio que cuesta este, porque creo que este en eso anda, en 1,85. Así que nada, de este me he traído 2 botecitos, por aquí los están viendo, los 2 botecitos, y esto me dura el mes completito. Lo que sí se me olvidó traer, que eso sí que me lo voy a ir a comprar al Consum, son las toallitas atrapacolores. Eso sí me gusta tener a mí por el lado, por el B o por el C, me gusta tener. Y también lo que es quitamanchas. Pero eso lo compro aquí en el Consum. Eso ahí rapidito lo voy a ir a comprar, porque eso sí que ya no tengo. Y me traje nuevamente, que no me lo iba a traer del Mercadona, pero al final me lo traje. Y es el detergente de polvo Marsella. La vez pasada lo compré aquí en el Consum y me gustó mucho más el del Consum, porque trae escamas de jabón y la ropa me la deja oliendo delicioso. Chicas, no tienen ustedes una idea. Pero se me olvidó y eché este nuevamente. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? A la próxima intentaré comprarme el del Consum, porque el del Consum trae escamas de jabón y huele delicioso. Así que, ¿qué más tengo que enseñarles? Bueno, el videito de la carne que ya se lo dejé por allí. Botellas de agua, que también me traigo 10 garrafas de botella de agua, que vienen 8 litros en cada garrafa, que les voy a hacer así.